Este comentario viene a ser un complemento de otra opinión que rendí hace algunos minutos en otro video respecto al carácter absolutista que ejerce López como presidente de la República, violentando la Constitución Federal para imponer simples criterios y simples negativas sin ningún sustento legal respecto al por qué el abuso de intervenir y coartar el ejercicio de la libertad de expresión que tiene derecho todo mexicano. Pues no solamente periodistas libres de proceso, sino de Animal Político y Artículo 19 que han cuestionado a este miserable sujeto, lo han desnudado de que hay vigilancia de parte del ejército a ciudadanos mexicanos, incluyendo a un defensor de derechos humanos de Tamaulipas, de nombre Raimundo, en donde no solamente vigilan, sino que además intervienen comunicaciones privadas, lo que resulta una violación al artículo 16 de la Constitución Federal, que prohíbe que ninguna autoridad puede molestar a ningún ciudadano, familia, domicilios o papeles, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Pero para no seguir adelante, quisiera ponerme en contexto con el siguiente video, en donde interviene la periodista muy brillante, por cierto, Nayeli Romero, de parte de Animal Político, y dice así. Gracias, presidente. Buenos días. Nayeli Roldán, de Animal Político. Este martes publicamos una investigación, las organizaciones R3D, SocialTIC, Artículo 19, y los medios Animal Político, Aristegui Noticias y la revista Proceso, y publicamos documentos oficiales que confirman que la Sedena realizó espionaje en su sexenio a civiles, pese a que esto es ilegal. Lo primero que quisiera preguntarle, presidente, es si usted fue informado de esto y si usted lo autorizó. Bueno, se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Eso es lo que puedo decir. Desde luego, Animal Político, con todo respeto, pues siempre está en contra de nosotros. Aristegui, lo mismo. Proceso. ¿Cuál otro dijiste? M19. No. Artículo 19. Artículo 19. Por los, sí. La RTC. Sí. Todos ellos están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad. Presidente, sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene ninguna facultad legal. No, pero sí la tiene para hacer espionaje, y en este caso, déjeme comentarle lo que publicamos. Se trata de un documento oficial interno de la Sedena que fue localizado en este hackeo que realizó Guacamaya. Se trata de un documento que fue elaborado por el entonces titular del Estado Mayor de la Sedena y por la subjefatura de inteligencia, efectivamente, que fue dirigido específicamente al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y este reporte, presidente, considerado como secreto, da cuenta de las comunicaciones telefónicas que tuvo Raimundo Ramos, un defensor de derechos humanos, con 3 periodistas. Estas comunicaciones, presidente, se trataron de chats en el teléfono, de llamadas telefónicas, y además, lo que ya habíamos confirmado también en octubre del año pasado, es que el teléfono de este defensor fue infectado con Pegasus. Eso está confirmado. Este software, Pegasus, es capaz justamente de intervenir el teléfono, de poder tener acceso a toda la información, incluyendo los chats o las llamadas telefónicas,
pero lo que es importante mencionar es que este software se vende solo a gobiernos, que esa intervención es ilegal y además que la Sedena no tiene facultades. Entonces, aquí la cuestión, presidente, es: la Sedena espió a un civil sin tener la facultad legal, porque esto no se considera inteligencia, sino espionaje, al meterse a sus conversaciones personales. Y nuevamente le preguntaría, presidente, ¿es posible que la Sedena esté haciendo esto sin informarle? Es decir, no, que se trata de espionaje. Me informa, y es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado y que tiene como propósito conocer sobre movimientos, operaciones de la delincuencia organizada. Ese es el propósito, básicamente. Nada más que le quede claro, nosotros no espiamos a nadie. No es el tiempo de los gobiernos neoliberales. Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor. El caso que estaba mencionando de este defensor de derechos humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes, señalándolo que tiene vínculos, presuntos vínculos, con grupos de la delincuencia de Tamaulipas. Presuntos vínculos. Y aquí dijimos que eso no nos... Como lo estoy demostrando con el video, este sujeto está consecuentando el espionaje en su gobierno, lo cual, como ciertamente lo dice la reportera Nayeli, está prohibido por el artículo 16 de la Constitución Federal. Y como siempre, López es un presidente de verborrea, de puro pico, porque piensa que su palabra es la ley y que todo lo que diga que no es cierto, y que es un invento de los conservadores y que de los periódicos que lo atacan como animal político, artículo 19, proceso, etcétera. No obstante, esos argumentos que son pretextos nada más, porque no constituyen una base plena de que López tiene la razón, sino que es un mentiroso contumaz, porque el que niega está obligado a probar, y este sujeto solamente niega y niega como cualquier cobarde. Parece que no es presidente de los mexicanos, es un farsante. Y quiero explicar el aspecto legal del por qué López está desnudado ante el mundo, que es un violador de la Constitución. Para empezar, toda persona tiene derecho a que se protejan sus derechos humanos. Así es, en los Estados Unidos mexicanos, toda persona tiene derecho a que se respeten sus derechos pro persona, consagrados en la Constitución Federal, en los tratados internacionales y además en las garantías para su protección. Y por ende, toda autoridad en el ámbito de su competencia tiene la obligación de preservar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de indivisibilidad, interdependencia y además progresividad. Quiere decir que todos los ciudadanos tenemos derecho a la protección de los derechos humanos. En cambio, López, como presidente de la República, solamente tiene facultades de promulgar leyes y hacer que éstas se cumplan, así como la de ser el representante de la nación ante otros países extranjeros, la de otorgar reconocimientos, la de ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero en ninguna de las obligaciones que establece el artículo 89 de la Constitución Federal lo autoriza para que ande vigilando o ande metiéndose en las comunicaciones privadas de las personas, en especial de un representante de los derechos humanos de Tamaulipas. Y siguiendo con este argumento legal, López sataniza, ridiculiza, descalifica y minimiza a todos los periódicos que, según él, y revistas además,
que según él son sus enemigos como animal político, como proceso, como artículo 19, etcétera y etcétera. Y según el artículo 6 de la Constitución Federal, ninguna autoridad puede ejercer censura a las manifestaciones de las ideas, porque cada ciudadano es libre de expresar sus ideas siempre y cuando no afecten o no ataquen la moral, la vida privada, o que constituya un delito o que perturbe el interés público. De manera semejante, el artículo 7 de la Constitución Federal prohíbe que se restrinja el derecho de hacer comunicaciones, de noticias, de ideas, con los mismos elementos que tiene el artículo 6, que no ataquen a la moral, pero también obliga a todos los gobernantes a que no censuren y a que no guarden esa libertad de expresión por cualquier medio que se establezca. Además, López escribe en su defensa que lo que hace en sus mañaneras es defenderse de los ataques de sus opositores. Pues está equivocado, porque todos los ciudadanos sí tenemos derecho a réplica, pero él no es un ciudadano común y corriente. Él es presidente de los Estados Unidos mexicanos, y cuando tomó posesión de su cargo en los términos de la Constitución, juró cumplir la Constitución y las leyes secundarias, de manera que López no tiene derecho a ninguna réplica, porque su función no es gobernar a través de una marranera, así le llamo, porque son puras mentiras, son puras difamaciones, son puras calumnias, son puras descalificaciones que constituyen delito, y que López sigue impune en sus fechorías, porque no se le puede llevar a juicio en los términos del artículo 108 y 109 de la Constitución, porque tiene el poder y lo ejerce de manera absoluta como un dictador. Y por ello es que el pueblo, la opinión pública, debe estar enterada que todo lo que le han restregado los periodistas libres en su nariz a este sinvergüenza es la verdad de los hechos. López está violando la libertad de expresión y de manifestación de las ideas, y no tiene ningún fundamento legal para estar satanizando, para estar descalificando a los medios, para estar insultando a los mismos periodistas que están impuestos a decir mentiras, y que cómo no criticaron a los gobiernos anteriores. Esa es una falacia, es una farsa de López, porque no tiene ninguna fundamentación legal para meterse a censar, a criticar, a coartar el libre ejercicio de la libertad de expresión. Y es fundamental para todo el pueblo de México que descalifiquen a López, porque él no tiene el derecho de andar haciendo réplicas de ningún tipo. Hace gastos exagerados de propaganda política prohibidos por el artículo 134 de la Constitución Federal. En esas plataformas electoreras, López gasta millonadas de dinero. Parece ser que están filmando una película en Cinemascope, porque tiene una cámara de grandes dimensiones que la manipula un sujeto profesional, y además se mueve sobre un riel que lo está siguiendo como si fuera el personaje principal de una película de ficción. De manera que López tiene que rendir cuenta de la intromisión, de meterse en la libertad de expresión, y además de coartar ese derecho y de hacer gastos superfluos en una plataforma electorera que no beneficie nada al pueblo de México. Lo que López debería de hacer, y todos los ciudadanos deberíamos de exigirle, que cancele esa payasada, ese circo romano en donde se está publicitando para beneficiar a un maximato a sus paleros que van a participar en las próximas elecciones. Bueno sería
que el Congreso de la Unión, y no me refiero a los paleros, diputados y senadores, me refiero a los que supuestamente son de oposición, para que hagan una demanda de juicio político en contra de este sinvergüenza, porque ya se está metiendo en derechos fundamentales de que debe gozar todo ciudadano y está monopolizando la información que sale de Palacio de Gobierno para desmistificar la verdadera prensa que dice la verdad. Por ello es que este comentario es para volver a llamar a la conciencia de los mexicanos, para que ya no le toleremos a este sujeto tantas estupideces y tantas violaciones a lo más sagrado que tenemos, la Constitución General de la República, porque lo que está haciendo López con los ciudadanos mexicanos es un delito de lesa humanidad, y esa circunstancia debe de mantenernos firmes para seguir en defensa de la Constitución y de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Gracias.